Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En Panamá, unas 268 familias dejaron sus chozas en la isla caribeña de Cartí-Sugdupu para mudarse a una tierra más firme debido al incremento del nivel del mar. El proyecto de reubicación marca un hito del desplazamiento climático en la región, pero todavía hay dudas entre las comunidades por la pérdida de sus costumbres culturales. Por otro lado, los impactos del mayor derrame de petróleo de Repsol en 2022 en el mar peruano afectan a miles de pescadores. Miguel Ángel Núñez, Fanny Tamayo y Germán Melchor, por ejemplo, tuvieron que cambiar sus trabajos en busca de otras alternativas, pero el dinero no alcanza, como tampoco alcanzan las compensaciones de Repsol, que nunca fueron equiparables al daño. En Ecuador, la contaminación por metales pesados provenientes de la minería, la agricultura, la explotación petrolera y otras actividades industriales amenaza gravemente a los peces de la Amazonía. Un reciente estudio revela que algunos ejemplares contienen metales pesados por encima de los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Y aquí la noticia más importante. Latinoamérica es la región que concentra la mayor diversidad de árboles con más de 23.000 especies. Sin embargo, más de 7.000 de ellas enfrentan algún tipo de amenaza. Incluso 31 podrían ya estar extintas. En alianza con El Espectador, Ladera Sur y Revista Nómadas presentamos un especial dedicado a 8 especies de árboles extraordinarios de Latinoamérica. Para hablar de árboles, hoy está con nosotros Telma Gómez Durán, editora en Monga Latam. Hola Telma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Telma, ¿por qué detenernos a hablar de árboles? Mira, en algunas reuniones que teníamos en el grupo de editores e incluso con gente que estamos siguiendo los temas ambientales en América Latina, pensábamos y decíamos, es que siempre que hablamos de extinción de especies, hablamos de animales. Y tenemos como referencias bien claras de animales que han estado o están en peligro de extinción en el mundo y en América Latina y que los tenemos muy presentes, ¿no? Pero pocas veces o casi nunca se habla de que también las plantas se extinguen, de que también las plantas están en riesgo de ya no habitar este planeta. Entonces, bueno, dentro de esas plantas, los árboles que tienen una diversidad enorme, son un montón de especies, las que tenemos, más de 58,000 especies que se han contabilizado en el mundo, pues bueno, muchas de ellas también están en riesgo de desaparecer. Entonces nos parecía en Monga Latam, nos parecía vital, urgente, necesario el poder darle el foco a los árboles, ponerlos como protagonistas de varias historias, porque, bueno, al final, si nos detenemos un poquito a pensar cada uno de nosotros, podemos tener una historia ligada a un árbol. Quizá no conozcamos el nombre de la especie, quizá no conozcamos mucho de su biología, pero sí nos queda claro que los árboles pues han sido y son alimentos, son medicina, son inspiración, son un refugio, nos dan sombra. Y pues bueno, muchos árboles han sido testigos de épocas, de vidas, de transformaciones de territorio. Entonces, pensando en eso, pensando en que cada árbol es un mundo que sostiene la vida de otros mundos, es que decidimos hacer este especial dedicado a los árboles, un especial en donde ellos fueran los protagonistas. Y ahora, Telma, ¿cuál es el estado de conservación de los árboles latinoamericanos y qué tan difícil es salvar a los que están en vía de extinción? Mira, pues para poder hacer este especial, hablamos con especialistas que también están preocupados y que están en acción para poder conocer cuál es el estado de conservación de diversas especies de árboles a nivel mundial. Y una de las cosas que a mí en lo personal me sorprendió mucho fue el enterarme que fue apenas en 2015 que empezó una iniciativa muy ambiciosa, una tarea titánica de reunir a especialistas en todo el mundo
para conocer cuál es el estado de conservación de esos árboles. Y de las cosas que se dieron cuenta y que también en el momento en que nosotros estábamos haciendo ese especial nos percatamos, fue que existen pocos especialistas en árboles. Y en América Latina no se diga, pese a que América Latina es la región del planeta en donde más árboles hay. Tú hace un momento en la introducción mencionabas que son más de 23,000 especies. Imagina ese número, son muchísimas. Y en forma contradictoria, son muchas especies de árboles, pero muy pocos los especialistas que están dedicados a estudiar cómo se encuentran. Y pues bueno, la información que ahora tenemos también es que muchas de esas especies se encuentran en riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues estas cosas que en América Latina son desafortunadamente tan comunes, que es la deforestación, los incendios, la tala para comercializar la madera de muchas de estas especies. Y pues bueno, ese panorama no favorable fue el que encontramos, pero también al mismo tiempo encontramos que en muchas regiones de América Latina, además de investigadores, también hay comunidades que están haciendo trabajo para poder conservar estas especies que están en riesgo. Por último, Telma, me gustaría que nos hicieras un corto resumen de los 8 árboles que trata el especial y la razón por las que fueron reseñados. Sí, pues mira, cuando empezábamos a ver y en el equipo que se formó para poder hacer este especial, que es un equipo de periodistas de 8 países, en donde hubo aliados grandiosos, como los mencionaste al inicio, que es Ladera Sur, Revista Nómadas y El Espectador. Pues al empezar a ver cuáles eran los árboles, había como muchos candidatos, porque gracias a esa diversidad que tenemos, pues hay muchos árboles de los cuales se puede hablar y de los cuales es urgente hablar. Pero bueno, elegimos árboles también en donde no solamente fueran como extraños en su forma, en su figura, que tuvieran un nombre peculiar, sino que también tuvieran un grado de amenaza o bien que nos alertaran de que esos árboles están en riesgo por esto que estábamos hablando, el asunto, por ejemplo, de la deforestación, ¿no? Por los incendios. Entre los árboles que elegimos está la ceiba barrigona, que de entradas el nombre es maravilloso. A mí, yo cuando conocí que existía un árbol que se llamaba así, pues de entrada me pareció un gran personaje para escribir de él, ¿no? La selva barrigona, pues es una especie que además hace poquito, relativamente poco, fue conocida para la ciencia. Apenas hace 20 años es que se le nombró. Y esta especie se encuentra en el oriente de Colombia, en uno de los cañones más grandes del planeta. Es decir, solamente ahí se puede encontrar la única población de ceiba barrigona que existe en el mundo. Otro de los árboles que elegimos es la araucaria, que también tiene una forma increíble. Es un árbol que cuando es joven tiene una forma bien diferente a la que después tiene cuando ya es adulto. Cuando es adulto es enorme y parece un paraguas gigante. Y este árbol pues se encuentra sobre todo en bosques templados de Chile y Argentina. Y es un árbol que para el pueblo mapuche es un árbol sagrado, es un árbol cuyos piñones se consumen y que, bueno, hay historias que el pueblo mapuche cuenta alrededor de este árbol y que son historias increíbles. En el caso de México, decidimos contar la historia del palo morado, que es un árbol que en su mismo nombre lleva tatuada su nacionalidad, porque se llama, en su nombre científico, porque se llama Peltogine mexicana. Y este árbol lo nombró uno de los botánicos más reconocidos en México, uno de los grandes botánicos de este país, que fue quien le dio ese nombre y solamente las únicas poblaciones que quedan de este árbol las podemos encontrar en ciertos rincones de Guerrero. Y se le llama palo morado, o en esas regiones así lo llaman, así lo conocen, porque, pues bueno, si tú vas por estas zonas de Guerrero, quizá no te llame la atención este árbol, porque por fuera pues no es tan llamativo. El asunto es que su tronco y el corazón de su tronco, que es el duramen, como se le llama, como es su nombre científico, digamos, el duramen de este árbol es de un morado, de un púrpura increíble. Entonces, pues este árbol se lo han terminado para poder aprovechar
para aprovechar su madera, ¿no? Que lo utilizan mucho para artesanías, para construcción, porque es una madera además muy dura. El palo rosado es un árbol que se encuentra en Argentina, es un gigante, puede medir más de 30 metros de altura, y este árbol se le devastó para aprovechar también su madera, que tiene una tonalidad también rojiza en su interior. El cocobolo de Panamá son árboles cuyas poblaciones se han disminuido tremendamente porque se han talado, se han tumbado para vender su madera. En el caso del cocobolo, su madera también es densa, es rojiza y es muy brillante. Y sobre todo el cocobolo se exporta en China en su mayoría. Los cocobolos que se talan en Panamá se exportan sobre todo a China. Y es una madera que se aprecia mucho para hacer muebles y también quizá incluso por ahí hayan escuchado guitarras, violines, otros instrumentos de cuerdas construidos con madera de cocobolo, porque tiene una sonoridad increíble. Otros árboles que también abordamos en este especial es el copaibo, que es un árbol que se puede encontrar en Bolivia y en otros países de la región, y que este árbol es maravilloso también porque ha sido utilizado por los indígenas chiquitanos de Bolivia para cosechar su aceite, el cual se ha comprobado científicamente que tiene beneficios para aliviar diversas dolencias. Entonces, bueno, alrededor de este árbol se ha creado incluso una economía para estos indígenas. También tenemos al arrayán de Quito, que también es un árbol que cuando hablamos de aquellos árboles que se comen o que son medicinales, este es otro ejemplo. El arrayán de Quito es un árbol que en Ecuador sus poblaciones en medio silvestre ya están casi reducidas a nada, pero que se ha salvado de la extinción porque lo han utilizado para hacer un árbol ornamental. Y que en algún tiempo las hojas de este árbol se utilizaron incluso para mantener en buen estado las encías, y ahora pues es un árbol que utilizan para hacer una bebida tradicional en Ecuador, pero también para diferentes tés que utiliza la gente para algunas dolencias, sobre todo relacionadas con el tema de los huesos. Otro de los 8 árboles que tenemos en este especial es el chihuahuaco, que es también un árbol increíble, que es enorme, que su madera es súper resistente, que es un habitante ancestral de la Amazonía peruana, como bien lo dice el periodista que escribe sobre este enorme árbol, y que por ejemplo, para pueblos amazónicos es un árbol originario. Hay una leyenda que cuenta que de este árbol se desprendió parte de los otros árboles que habitan este planeta. Y bueno, son árboles que utilizan la águila arpía para construir sus nidos, etc. Entonces, bueno, estos son los 8 árboles y cada uno de ellos creo que son una muestra de cómo un árbol es un mundo que alberga otros mundos. Y bueno, para nosotros estos 8 árboles son una pequeña muestra de todos aquellos árboles que no queremos perder en América Latina. Gracias, Telma, por este resumen. Recuerden que el especial completo lo encuentran en Monga Bay Latam. Allí podrán profundizar mucho más en las historias de estos 8 árboles. Y una pequeña invitación. Queremos conocer cuál es el árbol que ha marcado sus vidas. Envíenos una foto a nuestro número de WhatsApp que está al final de este podcast o como mensaje interno en cualquiera de nuestras redes sociales. Estaremos publicando sus respuestas. Muchas gracias, querida Telma. Hasta luego, Richard. Y cerramos con una noticia esperanzadora. Por primera vez, científicos lograron el nacimiento de 3 periquitos aliamarillos fuera de su hábitat, bajo cuidado profesional. Esta ave está clasificada como vulnerable y su población está disminuyendo. La buena noticia se registró en el Bioparque La Reserva en Cota, ubicado en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Bay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.